noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora, entrevistas a solas. Este ciclo que nos da tantas satisfacciones, que tiene tanta repercusión, en el que podemos transitar una hora de charla con un invitado, tratando de ir desde temas de actualidad a conocerlos un poco más. Y la verdad que es un viajecito que nos resulta muy interesante. Y hoy, con todas las expectativas de charlar por un buen rato con un hombre que nos puede aportar una mirada sobre varios temas de actualidad que tienen que ver con la medicina, pero con un enfoque de la medicina que pone en el centro al ser humano. Un hombre que, además de dedicarse a la medicina, le ha dedicado muy buena parte de su tiempo a la investigación y a la difusión, que tampoco es tan fácil encontrar muchos médicos a los que les guste difundir temas que tienen que ver con medicina. Un hombre que ha trabajado en la casa también, en algunas épocas, llevándonos o haciéndonos conocer sus saberes. Así que un placer presentarles al doctor Héctor Badelino. Héctor, buenas noches, bienvenido. Muy agradecido por aceptar esta invitación y bueno, aceptar compartir esta hora de charla con todos nosotros. Bueno, yo muy agradecido por la invitación. Agradezco enormemente porque he visto otros programas y me han gustado la temática, el modo, y me honra que me hayan invitado. La verdad que nosotros tenemos muchas expectativas porque, bueno, te vamos siguiendo, ¿no es cierto? Y vamos sabiendo de tu tarea en el campo de la medicina, en distintos campos de la medicina. Sos un pediatra muy reconocido, sos un especialista en enfermedades respiratorias, que tienen mucho que ver con el momento que estamos viviendo. Así que, bueno, tenemos nos elegiste 3 fotos que nos van a dar pie para conocerte un poco más, así que, bueno, tenemos toda la predisposición para charlar. Lo primero que nos gustaría saber, Héctor, ¿en cuánto modificó, en cuánto impactó en tu vida cotidiana este año de pandemia y de restricciones? ¿Se vio muy modificada tu cotidianeidad? Yo creo que, como a mucha gente, en mi caso particular, radicalmente se vio afectada, porque yo vivo solo normalmente y ahora vivo con mis hijos en un departamento, el espacio es limitado y vivo con ellos y con una perra. La consulta ha disminuido porque la gente prácticamente a los consultorios de las clínicas no quiere ir demasiado, y entonces me he dedicado más a la investigación, cocino, hago cosas que antes no hacía. Hago las compras, cocino, cosas que hace cualquier persona común, pero antes, por la cantidad de horas que yo estaba en el consultorio, prácticamente no tenía mucha... Tuviste que reinventarte en algún sentido. Sí, al principio creo que, como mucha gente, me pegó fuerte, porque yo recién llegaba de un viaje y bueno, la cuarentena, el miedo inicial que había, fue bastante intenso. Y eso obligó a generar, digamos, nuevas cosas, es decir, si yo no puedo hacer esto, ¿qué puedo hacer? Y bueno, trataré de hacer algo que me guste. A mí me gusta mucho ver noticieros y cosas de actualidad, trato de ver poco y nada, solo leo vía online. Claro. Pero ya no miro programas de eso, y bueno, tengo muchas más cosas que la verdad que me han gustado mucho. Te descubriste, te redescubriste o te descubriste en algunos aspectos. Sí, totalmente. Qué interesante. Por ejemplo, cocinar. Claro. Cocinar, que es algo que... cocinarme para mí solo era una actividad que no me atraía demasiado, y ahora lo hago todos los días. Héctor, ¿vos sos un hombre nacido en la ciudad o sos un nacido y criado o sos un avenido como yo? No, yo nací en San Francisco, pero mis padres en ese momento eran tamberos en un campo entre Freire y Fraga, por esa zona, y por lo tanto nací acá porque acá estaba el médico de mi mamá, y viví hasta los 9 años en el campo, y nos vinimos a San Francisco a mis 9 años. Entonces tu escuela primaria fue Fue escuela rural. ¿Escuela rural? Sí, yo fui hasta... ¿A qué escuela fuiste? Cuarto. La primera escuela que fui fue una escuela que se llama Juan José Paso en La Quinta, que es un paraje en ese entonces, ahora es un pueblito.
Nosotros vivíamos cerca de un lugar que se llama La Tordilla, Sí, cerca de Arroyito. claro, acá sí. Y bueno, a no sé cuántos kilómetros quedaba la escuela rural esta, que estaba dentro del pueblo. En ese entonces el pueblo era un caserío que tenía 2 bares, la iglesia y un club, por supuesto, un club para bailes Claro. y todo eso, la escuela, y habrá habido, no sé, como muchos, 10 casas, como mucho. Y ahí iba todos los días. Y vos ibas todos los días del campo. Sí, me llevaban a unas la vecinas, una prima y una vecina en Sulki, y a veces mi mamá o mi papá. La mayoría de las veces, bueno, no teníamos auto en ese tiempo, íbamos en Sulki al colegio. Claro. Y después ya tuvimos auto y a veces nos llevaban en auto y me venía con esta prima. Ahí empecé primer grado. En ese entonces Claro. no había jardín de infantes, No. yo hice jardín de infantes. Después mis padres, el tambo en ese lugar, había una época de mucha sequía, trasladaron el tambo cerca de Sacanta, a otro campo, y bueno, fui a una escuela que estaba ahí no sé, 3 kilómetros, 4, no estaba muy lejos del campo donde vivíamos. Claro. Y ahí también, o a pie o en bicicleta. Ahí íbamos en bicicleta con Claro. mi hermana, porque yo tengo una hermana que tiene 2 años menos, Claro. y ya iba con ella al colegio. En el otro colegio iba solo. Una familia chiquita de 2 hermanos. 4. Ah, no, bien. Claro, Cuatro. tenés una hermana menor con la que iba a la escuela. Yo soy el mayor, Claro. después viene una hermana que con la que iba a ese colegio, segundo colegio. Después nació mi hermano, que ya nació en Freire, o sea, pero él era muy pequeño. Y después mi hermana, la cuarta, Mariela, nació acá en San Francisco. Una niñez nómade Sí, bastante. tuviste. Hasta Bastante. que te asentaste Y ya de en... los 9 años nos quedamos acá en San Francisco. Eso puede tener que ver con algún otro aspecto de tu vida que ya vamos a transitar Vos un sabés poquito que más con adelante, el tiempo ¿no? me di cuenta que tiene muchísimo que ver. Porque sos un hombre que le gusta viajar. No solo porque me gusta viajar, la tesis de mi doctorado la hice sobre la diferencia que hay entre el ambiente rural y urbano en las enfermedades alérgicas. Y tuve que recorrer la inmensa mayoría de las escuelas del departamento de San Justo, rurales. Iba en mi auto a hacer las encuestas una vez por semana. Y después me di cuenta que un poco tenía una vuelta a lo que yo había A sido lo que en había mis orígenes en escolares. tu niñez, claro, Sí, de totalmente. yendo de tambo en tambo, de Sí. lugar en lugar. Sí. Y a los 9 años ya te venís a San Francisco. Sí, ¿Y aquí ¿no? en qué escuela? Iba a la escuela 36, que se llamaba en ese entonces. Claro, la de la primera junta. Ahí terminé la escuela primaria. Bien. Y después hice el secundario en el San Martín, en el comercial. Claro, comercial. Y deportes, por ejemplo, en esa época, Yo soy un poco... o por ese lado donde venimos Sí, flojos. lo mío viene más por otro lado que por el deporte. Nunca Era, me he era más una destacado. onda nerd, una onda de los que No era estudiosos. medio, era muy nerd. ¿Ah, sí? Absolutamente. Contame cómo era como alumno, cómo te autocalificás como alumno. Era Bueno, en ese un buen entonces era alumno. el traga. Exacto, el traga le No, decíamos. no claro. existía No decía los nerd, nerd. claro. Pero era el traga. Sí, a mí siempre me gustó estudiar. Lo hacía con mucho gusto. Yo iba al colegio con muchas ganas y me gustaba leer, me apasionaba leer. Y leer cosas que no tuvieran nada que ver con lo que tenía que leer. Y mirá vos que en los colegios, los que han ido a escuelas de campo, saben que en un mismo pizarrón te escriben al de primero, al lado segundo, tercero Claro, y el séptimo. Exacto. Días pasados lo entrevistábamos, perdóname, Sí. lo entrevistamos a Alberto Tolosa, Ujú. decano de la Sí. UTN, que también una linda historia, ¿no? Del tambo a un lugar tan importante. Y recordaba eso, primero, segundo y tercer grado en el mismo pizarrón. No, en mis colegios, en los 2 colegios donde Sí. he ido, todos los grados, porque era una sola aula. Una sola aula para los 6 grados, todo. 7. Entonces cuando yo llegué a 4º grado, yo ya me sabía muchas cosas de lo que había aprendido de los años superiores. Te ibas adelantando. Porque, bueno, me gustaba, gustaba. aprendía, siempre me gustó. Bien. Sí. Y una escuela comercial, pero te inclinaste por la medicina. Yo desde los 5 años quería ser médico. Para mí el ¿Siempre secundario- tuviste claro? Sí, absolutamente. ¿Y te preguntaste alguna vez de dónde te habrá venido eso de tan pequeño, viniendo de un hogar humilde? ¿Tus padres tenían algún Sí. tipo de estudio? No, mi papá hasta 3º grado fue. Claro. A 3º grado de escuela de campo. El tercer sí, y después a trabajar, No, claro. y después a trabajar. No. En mi ¿Y familia ellos- fui el primero en terminar una secundaria, por ejemplo. En terminar el secundario. De parte de mi mamá o de mi papá.
Y eso que yo tenía primos mucho más grandes. ¿Y a pesar de eso ellos tenían la idea de que el estudio era lo que te sacaba de pobre? Todos fuimos a la universidad. Ah, mirá. Todos. Mi hermano dejó la carrera, estudió ingeniería acá, pero mi hermana estudió en Santa Fe, profesora de educación física, y Mariela, la más chica, estudió en Córdoba fonoaudiología. Todos fuimos a la universidad. Bien, y vos la medicina, digamos, ¿te preguntaste alguna vez de dónde me vendrá este tema de la medicina? Leí algo, vi a alguien enfermo, me gustó la idea de curarlo. Mira, no sé, yo siempre fui muy curioso, siempre me gustó experimentar y explorar y buscar cosas y disecar bichos y no sé, cualquiera de esas cosas de niño. Hace poco, mirá qué interesante, en la terapia empecé a hablar de eso precisamente, no lo tenía registrado, y en mi casa hay una anécdota de que en una oportunidad cuando yo era muy chiquito, fueron mis padres a una exposición rural, no sé si de Freire, de alguno de estos pueblos de la zona, y me perdí en la gente, y me encontró un médico. Ellos siempre relataban el doctor Velarde de Freire, el que yo, por supuesto, que nunca conocí. Claro. Y bueno, por ahí me encontró, y esa anécdota de que yo me perdí, me encontró un médico, circuló siempre en mi familia, digamos. Y por ahí puede ser alguna cosa. Puede tener algún nivel. Fue una cosa así, está anecdótica. Pero vos fuiste consolidando a lo largo de tu crecimiento esa idea de ser médico. Yo quería terminar el primario y el secundario para llegar a la facultad. A mí no me interesaba. ¿Y dónde estudiaste medicina? En la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Y los viejos cómo bancaron ahí? Y bueno, fue duro porque mientras yo estudiaba en Córdoba, después se sumó mi hermana en Santa Fe. Pidiendo plata, laburando. Mi papá trabajaba siempre muchísimas horas y lo pudo hacer porque él tenía claro que nosotros teníamos que estudiar. ¿Y allá departamento o pensión? No, pensión. Pensión en el ingreso, porque era época de ingreso universitario. Tenía que rendir el ingreso, que era difícil. Era un tamiz. Nunca tuve miedo a eso, a pesar que era muy difícil, porque recuerdo que éramos 2000 y pico inscriptos y entrábamos 250 más o menos, pero los que ya rendían otros años anteriores tenían puntos extras para sumar. Salían adelantados. Muchos se iban a Córdoba al Instituto AES, no sé si recordás que había un instituto que te prepara, claro. Bueno, cobraban. Así que fortuna. Acá me preparó Gloria Casetay en química. Bien, Gloria. Y una profesora mía de biología. Y fui a rendir sin ningún problema. Y me entré. Bien. Yo no tenía miedo a no entrar. ¿Y en qué década hiciste la universidad? Y empecé en el año 82 y terminé en el 87. Claro, ya en periodo democrático. ¿La política se te coló en el proceso de estudiante porque era una época de efervescencia política? Mucho. Yo estaba en el 82, finales de la dictadura. Claro. Sí, Córdoba estaba llena de actividad, manifestaciones, marchas por pedir esto, lo otro. Sí, a mí me interesaba mucho. ¿Y participaste, militaste, te involucraste en ese momento o te interesaste y...? Nunca milité en un partido político, a pesar de que he ido a reuniones de partidos políticos. Pero te voy a contar una anécdota. Mira, la primera vez que yo fui a Buenos Aires, no conocía Buenos Aires. La primera vez que fui a Buenos Aires fue el día que asumió Alfonsín. 10 de diciembre del 83. Sí, señor. Ese día la Federación Universitaria de Córdoba fletó un tren cargado de estudiantes y fue mi debut de conocer Buenos Aires y estar en la Plaza de Mayo en ese momento. Estuviste en el acto donde Alfonsín habló desde el Cabildo. Exactamente. No, qué anécdota y qué momento histórico, ¿no? Sí. Y haberlo vivido así Y se vivía de una forma, bueno, quienes tenemos ya unos cuantos años, era una época muy linda. Córdoba tenía una actividad política, intelectual y cosas que mucha efervescencia. Música, había, no sé, participamos de peñas y de muchas actividades. Después ya, eso fue al principio, después ya nos fuimos a vivir un departamento entre varios. Claro. Y ahí vivía con Horacio Piñata, que es un gran amigo, que ahora es médico, estudiamos juntos, y él, bueno, era guitarrero, así que lo acompañábamos a él a todas las actividades. Ahí metían un poco de fiesta. Sí, metían mucho. Y como estudiante universitario, ¿cómo fuiste? ¿Tan buen alumno como primario y secundario? ¿Te fue bien en la carrera universitaria? Excelente.
La estructura del programa, yo casi ya sin foto te digo que charlaríamos la hora entera, pero la estructura del programa hace que, bueno, te hayamos pedido 3 fotografías, como hacemos con todos los invitados, porque ya ese proceso de selección habla un poco bueno, de a qué le das importancia en este momento de tu vida, ¿no es cierto? Así que vamos a invitar a nuestros amigos a que vean la primera foto que nos seleccionó el doctor Badelino para compartir con todos nosotros, para que él nos describa quiénes participan de la foto y bueno, y qué significa para él, ¿no es cierto? Así que veamos la primera fotografía, por favor. Ahí está. Bueno, esos son mis hijos. Lucía tiene 27 años y Tomás 24, perdón. No nos equivoquemos con las edades de los chicos, por porque favor. me pasan factura. Bien, hijos. Sí, mis 2 hijos, amados. Qué lindo. Escuchá, háblame un poco del amor en tu vida. ¿Cómo el amor de pareja? ¿Cómo te fue en términos generales? Bueno, visto a la distancia. Con este fruto, sin duda, hay un saldo positivo, sí, ¿no? Pero sin dudas. Me casé con mi primera novia. Epa. Sí. Bien. Y bueno, a los 13 años. ¿Y era de acá de...? No, de San Juan. ¿La conociste en la universidad? Era hermana de un compañero de la facultad, que es médico también, sí. El doctor Gonzalo Bones, que está en el hospital. Y bueno, nos conocimos porque él la llevó a un asado que hacíamos en mi departamento. Sí. Y ahí la conocí. ¿Tu primer novia? Sí. Un par de años de novio. Como era usual. Claro. 3 años de novio y después nos casamos. Bien. Nos casamos en San Juan, porque era de San Juan. Y eso fue mientras yo estaba haciendo la residencia de pediatría. Claro. Y después nos vinimos a San Francisco en el 92 y en el 93 nació Lucía, nació acá. Bien. Y después en el 97 nació Tomás. Bien. En algún momento te divorciás. ¿Cómo manejaste el tema de esto, de ser padre separado? ¿Cómo te fue con los chicos? Y fue muy duro, para mí fue muy duro. Para ellos seguramente, indudablemente también. Pero vivían acá en San Francisco, los veía todos los días de mi vida, siempre. Y ya después fueron grandes y ya se fueron a Córdoba y estudian en Córdoba y vienen en las vacaciones todo el tiempo y ahora desde mayo están acá conmigo. ¿En algún momento sentiste algún reproche? Te hablo, estoy siendo hasta autorreferencial en eso también porque, bueno, transité por situaciones similares. ¿Sentiste algún reproche en algún momento de su vida de parte de ellos hacia la decisión del divorcio? ¿Lo pudiste charlar a estos temas con ellos? Mira, eran muy pequeños mis hijos, así que hablarlo en ese momento no era... No opté por no hacerlo porque eso a veces implica generar en un momento de dolor una posición. Exacto. Si yo a un chico de 8 o 9 años le digo me separo por esto, por lo otro, puede que se genere alguna sensación, digamos, que sea... Cuando vos estás dolorido siempre tratás de llevar agua para tu molino. Sí, señor. Entonces podés cometer un error muy, muy garrafal en eso. Cuando son más grandes, sí, seguramente podés hablar en otros términos. No sé si el reproche existió dicho. A veces uno lo siente que está expresado. Y también está en algún punto de toda esta historia la culpa de decir, no era ese el plan. No. El plan no era ese en ningún momento. Exacto. Indudablemente que es una frustración muy grande, un fracaso Exacto. que se siente fuerte. Pero bueno, entonces si vos superás esa sensación de culpa y no actúas culposamente, sino que tomaste una decisión en base a lo que en ese momento creías que era lo mejor, bueno, con el tiempo todas esas cosas se... ¿Después te pudiste rehacer en términos de relación de pareja o te fuiste acostumbrando a la soltería y es como que... Mira, yo creo que siempre digo lo mismo, yo ya cumplí con Dios y con la patria. Yo pasé por todas las etapas, me casé por iglesia, me separé, tengo hijos, supongo que tendré nietos en algún momento. En este momento no necesito nada más, no lo digo como una cuestión de necesidad. Obviamente que siempre es bueno y soy muy defensor del matrimonio, no es que sea enemigo del matrimonio, creo que es una situación ideal cuando vos estás bien. Cuando no estás bien,
lo mejor es estar solo, si es que te hace bien estar solo. Yo creo que con el tiempo te acostumbras también a estar solo y bueno, conforme pasan los años, también empezás a ver determinadas cosas que podés hacer, que te gustan. Tengo muy buena contención familiar, de amigos, con mis hijos, entonces no estoy desesperado buscando con tal de no estar solo, porque Sí. me llevo muy bien conmigo mismo, Ahí hasta está. ahora. Ahí está ahora. Hasta Se, ahora. se entiende perfectamente, Héctor. Vamos a la segunda fotografía, Dale, por favor. bueno. Ariel, Luciano, a ver cuál es la segunda foto que nos eligió Bueno, Héctor, que nos va a contar quiénes están allí. Eso es en una fiesta de Navidad. Ahí están en el centro mi mamá y mi papá. Elba, mi mamá, y Domingo, mi papá. Mi papá cumplió 80 años ahora en octubre, mi mamá 79 en septiembre. Después a la izquierda mi hermana que se llama Nancy, Sí, que es profesora de educación física. claro. A la derecha Mariela, que es fonoaudióloga, vive en Córdoba, tiene 4 hijos. Y al lado mío está mi hermana Amir, que tiene 3 hijas. Y viven acá, salvo Mariela, que vive en Córdoba. Todos vivimos acá. Todos acá. Y nos ¿Son, juntamos son, periódicamente. son familiares? Absolutamente. El vínculo Como un clan. Como un clan. Como un clan. Bien. Tal cual. Bien. Un clan. De hecho que hay gente que dice el clan, porque, El clan porque Madrid. es una... A ver, en épocas normales todos, absolutamente rigurosamente, todos los sábados mi papá hace un asado, nos juntamos, los domingos también, nos juntamos todos, o sea, con sobrinos, con todos. Qué lindo. Y en eso el rol de tu papá y tu mamá es central. Absolutamente. Sí, sin eso creo que no es lo mismo. No digo que no pueda persistir cuando ellos no estén, pero creo que eso es son lo que arma la masa, digamos. O sea, sin eso no puede existir la masa. Entonces, sí, protagónico, absoluto y con gusto y con mucho placer. No solo no es de ponerle a los hijos que seamos un poco, qué sé yo, devotos de nuestros padres, pero los nietos fundamentalmente. Para mis hijos, como para mi sobrina o mis sobrinos de Córdoba, mis viejos son como el sol. Qué lindo, Sí. me encanta. Y la verdad que transmiten en la fotografía una imagen muy bonita que tiene que ver con esto, con la contención afectiva que vos señalabas. Felicitaciones a esos papás que construyeron una familia así, ¿no? Tan unida. Tenemos una tercera fotografía, a ver, porque se nos va el tiempo y todavía no entramos a hablar de los temas médicos de actualidad, donde bueno, tenemos muchísimo para hablar. A ver, Bueno, esta fotografía. esa foto me la sacaron unos amigos. El año pasado me invitaron a ese congreso, que es el Congreso Europeo de Alergia. Congreso Europeo de Alergia. Sí, que es el más importante del mundo de alergia. Siempre hay 8.000, 9.000 asistentes. Y bueno, el año pasado fui el único argentino invitado a dar conferencia en ese congreso. Qué honor. Para mí fue un honor inmenso porque es como jugar en la Champions League, más o menos. Tal cual. Y bueno, ahí estoy presentando los trabajos que hice sobre ¿Y por eso. qué te invitaron a dar la conferencia? ¿Qué mérito hiciste? Bueno, la palabra mérito ahora viste que está como discutida, pero a mí me gusta utilizarla. A mí también. ¿Qué mérito hiciste como para semejante honor, el de hablar ante un auditorio tan Bueno, ahí estoy importante? presentando. A mí en general me gusta hablo de muchos temas, pero me gusta hablar de un tema que es cómo los factores ambientales influyen en las enfermedades alérgicas. Y la tesis del doctorado la hice sobre cómo el ambiente rural protege al niño que vive en el campo de las enfermedades alérgicas. Esa es tu tesis doctoral. Vos Sí. lograste probar. Que en esta zona, Sí. eso que se lanzó en el mundo una hipótesis que se llamó la hipótesis de la higiene, que decía que aquellos niños que vivían en condiciones de pobre higiene con animales tenían menos alergias que aquellos que vivían en un ambiente occidental, súper limpio y pulcro. Mirá vos. De hecho, eso se demostró en Europa primero, pero en Latinoamérica esa experiencia no se pudo replicar, salvo en mi estudio, que es igual a los resultados europeos, igual. Entonces ahí estoy presentando un paper, un artículo que escribí hay un médico que es Juan Celedón se llama, que ahora es presidente de
la Academia Estadounidense de Tórax, o sea, una persona súper capa, y de la Universidad de Pittsburgh, y escribí 2 artículos con él sobre lo que yo investigué acá. Y ahí los estoy presentando, los artículos, y bueno, eso es lo que, en el mundo ven cómo la gente trabaja. No te invitan por amigo. No, te dicen, de ninguna manera. Ven quién publicó. Cuando ven quién publicó, dice, bueno, este ñato publicó sobre tal cosa que a nosotros nos interesa que se hable. Y en un medio científico en este caso. Absolutamente, sí, ahí no se habla de... Claro, no estamos hablando de publicación en medios no, masivos. No, esos son revistas científicas con revisión de pares, o sea, vos la envías y te la revisan unos editores y te la aprueban o no. Claro. Cuando vos decís tesis doctoral, o sea que cuando decimos doctor Badelino estamos diciendo un doctor con todas las letras, porque si no son médicos, es como los abogados. Sí. Vos hiciste la carrera, vos tenés el posgrado, digamos. Sí, el doctorado es desde el punto de vista académico el grado máximo, ¿no es cierto? Claro. Después podés hacer postdoctorados, si querés, una cosa muy puntual, generalmente son cortas. Pero en el mundo la investigación va de la mano en los lugares donde hay alto nivel científico, va de la mano de la docencia y va de la mano de la praxis, digamos. En Argentina mucho no se usa, menos en un lugar interior del interior, entonces fue indudablemente un esfuerzo muy bien importante, sí, que nos hizo sentir orgullosos a los sanfrancisqueños cuando se supuesto fue por 2013. Claro, en 2013 como doctor, y esto fue en el 2016, el artículo digo. El artículo 2017. 2017, exactamente, recuerdo que lo habíamos publicado y habíamos hecho nota y recuerdo haberlo comentado esto porque a nosotros la verdad que nos hace sentir orgullosos cuando hay sanfrancisqueños que se destacan y nos hacen quedar bien. El tema de las alergias en San Francisco uno cree, o no sé si era un mito, que es un lugar propenso al tema de las alergias en términos ambientales. ¿Esto es correcto o no? Mira, los porcentajes nosotros lo que medimos es asma, rinitis alérgica y eczema, que es una enfermedad de piel. En porcentajes no hay variaciones sustanciales con el resto de, por ejemplo, Córdoba o de la Argentina. No es que acá hay más que allá. Los porcentajes no son significativos, las diferencias no son significativas. Sí, lo que hay significativa diferencia es con los rurales. Y también se ve a veces que en las grandes ciudades influyen factores ambientales, como por ejemplo la exposición a polución ambiental, que en las pequeñas ciudades ese factor no es determinante. Claro. Ahora estamos haciendo un estudio muy interesante, eso cuando salga va a ser muy interesante, con unos brasileros, por Argentina estoy yo, después hay un chileno y 2 peruanos y una uruguaya, para ver mortalidad por COVID y contaminación ambiental, porque hay una relación muy importante entre contaminación ambiental y enfermedades respiratorias, obviamente. Claro. Pero también entre, no solo enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, diabetes, está tan relacionada la contaminación ambiental a un montón de factores, que son los que yo estudio en estos estudios, que es lo que se llama epigenética, que es una palabra que ahora está en la ciencia un poco en boga, que es decir, cómo un factor ambiental influye en tus genes para que vos, que tengas un gen dormidito ahí, hagas que ese gen se exprese. En el mundo hoy hay más cáncer, y en esta zona lo sabemos, hay muchísimo. Hay más hipotiroidismo, hay más enfermedades autoinmunes, hay más alergias en el mundo. ¿Qué es lo que hace que cambie? Voy a decir, los genes vos lo tenés, y lo tenés de tus padres y de toda tu descendencia, pero lo que hace cambiar es el factor ambiental. Influye ya sea en el embarazo o antes del embarazo, aún una generación atrás. Por ejemplo, vos sabés que si una abuela fuma, sí. Por ejemplo, mi abuela materna fumaba, mi mamá no fumaba, yo tengo un 40% más de posibilidad de tener asma porque mi abuela fumaba. Porque tu abuela fumó. Porque mi por abuela esa carga genética de 2 generaciones atrás. Claro, porque eso se llama efecto transgeneracional. Porque mi abuela al fumar, suponte, estoy poniendo un ejemplo. Sí, un ejemplo, sí. Genera en sus óvulos, que son las células que transmiten la descendencia, generan cambios en sus óvulos, que los hereda mi mamá. Cuando mi mamá me concibe a mí, me pase sus óvulos modificados.
esos genes modificados. Entonces no hay mutación, mutación es un cambio de gen. Exacto. Esto es un cambio en la expresión del gen. O sea, el gen es el mismo, pero es como que se despierta el gen. Es muy apasionante. Mirá qué interesante, Sí. interesantísimo, para quedarse horas charlando, pero bueno, tenemos Tenemos- que seguir Yo con me copo y con sigo. el programa, sí, no, pero está buenísimo. Y además lo explicás, como tenés una experiencia en comunicación y te gusta la comunicación, lo explicás de una manera que te podemos entender, así que uno se quedaría horas charlando. Pero bueno, la estructura del programa hace que vos elegiste tus 3 fotos, ahí las vimos, nos contaste de qué se trataba y por qué las elegiste, quedó muy claro. Ahora elegimos 3 fotos nosotros desde la producción. Las vamos a poner en el aire y vamos a tratar de que vos nos cuentes qué te dicen esas fotografías, ¿sí? ¿Cómo no? Así que vamos con la primera. Ariel, Luciano, por favor. Esta es una foto con la que pretendemos expresar, y es un tema sobre el que vos trabajaste recientemente, un hombre en pandemia, bueno, evidentemente el tapaboca significa eso, detrás de una ventana, como encerrado. ¿Cómo está impactando en nosotros desde un punto de vista psicológico la pandemia y las medidas restrictivas que se toman para enfrentarla? Está impactando en una forma inimaginable, así te lo digo. Nadie se puede imaginar el grosero impacto que está generando esta pandemia, pero sobre todo la cuarentena, porque la pandemia es miedo a enfermarme de coronavirus, Exacto. en alguna medida. Pero cuando vos encerrás a la gente, se generan otros miedos. Esos miedos llevan en un país que ya viene, voy a utilizar una palabra vulgar, viene cascoteado Sí. por crisis económicas, sociales, seguridad, falta de recursos de un buen porcentaje de la población. Esa población reacciona en forma exagerada. Por ejemplo, nosotros a los 9 días de iniciada la cuarentena, el Sí. 29 de marzo, Sí. cuarentena se decreta el 20, el 29 iniciamos un estudio a nivel nacional, 1985 personas, donde el 30%, 25-30% tenía depresión moderada o severa, ansiedad más o menos parecido y estrés un poco menos. El 50 y pico por ciento tenía problemas para dormir. A los 2 meses, en mayo, hicimos la segunda etapa del estudio. Se duplicaron los valores. La depresión moderada severa, alrededor de un 50% de la población. Te estoy hablando de índices de depresión moderada severa. 50 sobre una Sí, población. 2.839 personas, o sea, una población Una mucho muestra más alta. enorme, muy grande. Si bien es cierto que había mucha gente joven, que es lo que ahora te voy a decir, los Sí. factores de riesgo, la ansiedad parecido, el estrés parecido, trastorno del sueño, el 70% de la población tiene despertares nocturnos o se despierta muy temprano, 70%, que es monstruoso. Y ahí estudiamos qué factores le perjudican a la gente, qué motiva a la gente a sentirse deprimida. A ver. Ahora mandé para publicar un artículo, el segundo artículo, sobre cuáles son los factores que generan la depresión o qué factores de riesgo para tener depresión. Estudiamos qué miedo tenés vos de enfermarte. Bien. Bajo, muy bajo. No mueve La aguja. No No mueve la hay aguja. temor No, a enfermedad. No. Digamos- Estamos hablando de mayores de 18 años. Exacto. El desocupado, 300% más chances de depresión que el que tiene trabajo. 300%. Te voy siguiendo. Aquellas personas, preguntamos, miedo a que haya cambios en tu trabajo. El doble de las personas que tienen miedo a que haya cambio de trabajo, 200 y pico por ciento más depresión que aquellos que no tienen miedo a que haya cambio en su trabajo. Quedarse sin dinero para Claro. pagar sus gastos. Alto porcentaje de gente deprimida asociado a eso. Que se enferme un familiar, un 50% teme, de los que se van a deprimir, temen que se enferme un familiar. Pero enfermarse a sí mismo no. No, la gente no tiene miedo a enfermarse. Por eso muchas veces se toman conductas absolutamente provocativas. Es decir, hay una fiesta de 300 personas. Voy. ¿Qué me calienta? Si total, muchos de estos son jóvenes. Entonces yo soy joven, tengo menos miedo a enfermarme y a morirme. Es un problema de grandes.
Bueno, esas actitudes temerarias llevan a que haya más diseminación. Claro. Pero cuando investigamos qué era lo que le preocupaba, era la economía lo que le preocupaba. Era no poder darle trabajo, no poder darle de comer a su familia. Eso le preocupa mucho más y lleva mucho más asociación a la depresión y a la ansiedad también, por supuesto, y al estrés. También estudiamos los estudiantes universitarios y los docentes, que a nivel mundial hay un solo estudio publicado, esperemos publicarlo prontamente. En los estudiantes universitarios les preocupaba más no pasar de año, Claro. perder el año, no ver a sus amigos, que enfermarse. En los docentes les preocupaba más no poder dar los contenidos adecuados, no tener la herramienta tecnológica adecuada para transmitirle a un alumno, que los padres juzgaran mal su actitud como docente, pero no le preocupaba enfermarse a sí mismo. Entonces, a la gente, esto ya también está estudiado en otros lados, hay muy pocos estudios de esto, y donde se ve claramente como acá no hay, porque nosotros tenemos la cuarentena más larga del mundo. En la historia reciente de la humanidad no hay un registro de una cuarentena de 7 meses. Entonces, Héctor, vos tenés una mirada que es muy interesante porque sos un especialista en enfermedades respiratorias, además te apasiona la investigación, hiciste un trabajo sobre el impacto psicológico. Si uno te pidiera que hicieses un balance entre los beneficios que pudiese haber traído el aislamiento para contener la expansión del virus, para preparar el sistema de salud público-privado para atenderlo, es decir, los beneficios que pudiera haber tenido o que se expresa que han tenido la cuarentena para enfrentar a la pandemia, y este daño que ha provocado en términos fundamentalmente psicológicos. También nos mencionaste en algún momento una caída en las consultas, con lo cual ahí tenés enfermedades que avanzan y que no son detectadas. ¿Cómo te da el balance? Cualquiera puede decir, claro, con el diario del lunes la tiene reclara, porque también uno está haciendo un análisis retrospectivo de lo que pasó. Yo creo que en su momento estuve absolutamente de acuerdo con la cuarentena en marzo cuando se decretó, porque el sistema de salud argentino no estaba preparado, ningún sistema de salud del mundo estaba preparado, pero ni siquiera imaginábamos semejante nivel. Era necesario adecuarlo, era necesario tener más terapias, mejores terapias, tener más respiradores. Y en algo que creo que se falló inicialmente muy groseramente es que no se preparó el personal humano. ¿Por qué? Porque evidentemente vos podés comprar con plata un respirador y en un día lo tenés en tu hospital. Sí, señor. Pero no podés formar un terapista, una enfermera que sepa aspirar a un paciente, cambiar una cánula, eso no se forma en un día. Y en eso siempre falla, es como poner el caballo adelante, el carro delante del caballo, ¿me entendés? Acá se obvió un poco, sobre todo en algunos lugares, la formación de un personal extra. En general los hospitales están bastante preparados en cuanto a personal, pero necesitábamos pensar que acá iba a tener que haber un recambio, porque ¿qué pasa si te enferma un médico de una terapia de guardia, 2 enfermeras? Por ahí tenés que cerrar una terapia. Entonces, la formación profesional estuvo mal en su origen, no haber generado la suficiente cantidad para tener un plan B. Con el paso del tiempo, nosotros teníamos una evidente ventaja, que era que veíamos la película 2 meses atrasada, claro, de lo que había pasado en China, en Europa. Con el paso del tiempo, nosotros deberíamos haber tenido, en un país tan desigual como tan desigual desde los recursos económicos como desde lo social, y de salud pública también, nosotros deberíamos haber preparar el sistema de salud, pero haber atendido al país de acuerdo a la necesidad de cada lugar. Vos no podés comparar el Gran Buenos Aires con Freire. Exactamente. Digo Freire como un lugar... Sí, San Francisco mismo. Como San Francisco, para no citar San Francisco. No podés comparar la matanza... No podés tomar la misma medida... Con Brinkman. Exacto. Entonces, se debería haber hecho una terapia focalizada, como se hizo en el mundo. En muchos lugares se hizo así. Vos tenías un lugar de alta demanda de servicios de salud con un pobre recurso de salud,
Bueno, a esos cuídalo de una forma. Vos tenés un lugar del interior donde todavía no había llegado más que noticias, cuidalos de otra forma. Claro. Entonces, no podés generalizar, no podés hacer un sistema de salud de encierro general, porque eso no sirve. Además, digamos, las pruebas están a la vista. Los neófitos recibimos como un mensaje que nos resulta difícil de entender, porque siempre con el diario del lunes, pero en términos de, no de crítica política, sino de asumir la experiencia para porque esto sigue para largo, no cometer los mismos errores en el futuro. Es como raro que nosotros acá estuvimos encerrados 2 meses sin casos, ¿no es cierto? Y ahora que hay una oleada de casos, se abre. Y incluso con todo más o menos abierto, ahora empiezan a caer los casos un poco. ¿Cómo hacemos para comprender ese? ¿O hay una comprensión de ese fenómeno o estamos todos aprendiendo un poco sobre la marcha? Como primera cosa de esta pandemia, nadie sabía y nadie sabe nada. Porque aún transcurriéndola, no sabemos qué va a pasar con el virus dentro de un mes. Ni qué va a pasar vos imagínate, Europa, que ya se veía aliviada de su cantidad de enfermos, se iban de vacaciones, ya tenían una vida casi normal, ahora tiene una segunda oleada. O sea, tiene un comportamiento tan atípico que no permite, los expertos del mundo han demostrado esta pandemia que no existen. Bien. En esta pandemia. En esta. A ver, yo puedo ser muy experto en un tema, pero te toca un bicho de esto y haces agua por todos lados. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento ilógico comparado con gripe A, con el SARS-CoV-1, el primero que hubo, con la gripe aviar, con esas enfermedades que tenían alto impacto de salud pública y muchos muertos, pero que se comporta de otra forma totalmente errática, hace lo que quiere. De hecho, que vos sabés, no hay ningún medicamento que hasta ahora sea eficaz, demostradamente eficaz, salvo los corticoides, el resto se están probando. Con las vacunas pasa otro tanto. Hablando un poquito de la vacuna, el gobierno nos generó la expectativa, la esperanza. A ver, otra vez ahí estamos muchos argentinos en una situación contradictoria, porque la noticia de que vamos a tener vacuna en diciembre nos genera esperanza, pero a su vez las noticias científicas que leemos en diarios de circulación masiva nos generan la preocupación de que es una vacuna que no está aprobada. Háblanos un poquito de cómo ves el tema de la vacuna en Argentina. Mira, te voy a dar un pantallazo así mundial. Dale. Primero. A raíz de esto, obviamente, en el mundo empezaron a producirse un montón de experimentos para tratar de encontrar una vacuna. Vos pensás que quien descubra la vacuna tiene la gloria. Más allá que tiene la plata, porque además hay mucho dinero en juego, es la gloria. En ese contexto, Rusia anunció en agosto que había aprobado una vacuna que había recién superado la fase 2. Los estudios tienen fases. Fase 2 es experimentar con poquita gente a ver si le hace daño, si genera protección y nada más. Después viene la fase 3, que es en grandes escalas de gente, ver, te comparo, a uno le pongo la vacuna, al otro no le pongo, a ver si el efecto es distinto. Bueno, los rusos la aprobaron, ellos, no el mundo, los rusos, y la empezaron a usar. Pero el mundo se maneja de otra forma. Nosotros nos ilusionamos en unos meses atrás, nosotros nos ilusionamos. Quien lee las noticias solamente. Uh-huh. Si vos lees información científica es otra cosa. Cuando el gobierno anunció que se fabricaba en la Argentina la de Oxford con el laboratorio AstraZeneca, que la iban a lanzar, en diciembre la tendríamos, en enero la tendríamos. Ahora, en una vuelta, un giro copernicano, salimos entre gallos y medianoche en que le compramos a los rusos 25 millones de dosis. Que la van a poner en diciembre, que la van a poner en enero. En un país tan necesitado de buenas noticias, vos temerariamente no podés tirar ese dato. Porque ese dato puede jugar en la gente una falsa expectativa que si no se cumple puede generar un desastre. A ver, nosotros no tenemos certeza de cuándo va a terminar esto, nadie lo tiene. No. Entonces, si vos tirás un plazo, yo en diciembre te pongo una vacuna, Daniel, o decir, listo, en enero me voy a las sierras. Claro. O en enero me tomo mi vacación y estoy sano. Pero, a ver,
si yo te digo a vos que te voy a poner una vacuna que todavía no está ni aprobada en fase 3, que recién en septiembre se empezó a hacer fase 3 en Rusia, en Emiratos Árabes y en Arabia Saudita, me parece que es poco serio, muy poco serio, es de una temeridad muy grande. Distinto hubiera sido si el Estado dice: compro 10 millones de vacunas de AstraZeneca o la que fuere, Sí. 10 millones de rusas, 10 millones de China y 10 millones de, no sé, Yankees, Pfizer, claro. Pfizer. Y la que me sirve, me demuestra que sirve, la uso. Claro, Entonces, como una estrategia de sí, asegurarte de que tengo aseguradas las dosis para los esenciales, al menos apenas me digan que sirve. Y la otra es decir: tranquilos muchachos que yo te pongo la vacuna. Eso no es así. Porque si hoy se tiene que poner esa vacuna rusa, la vacuna rusa no ha demostrado que sirva. Nadie puede decir que no sirve, pero nadie puede decir que sirve. Tampoco se sabe si te protege durante cuánto tiempo. Bueno, por eso se hacen los estudios en determinadas fases, pero una cosa es que los organismos de regulación te digan: sí, está bien, los estudios son claros, y otra cosa es que tires el bochazo a ver cómo corre la noticia. Clarísimo, la verdad, me da un placer escucharte. Me impacta un poco porque yo fui de los esperanzados. Dije, vacuna, listo, bueno, la tercera ola ya no la vamos a vivir con restricciones. Pero es bueno hablar con gente que tiene mejor información que uno. Todo lo que te estoy diciendo no es del diario, ni de ningún diario. O sea, esa idea que se quiere implantar de que se rechaza la vacuna rusa por una cuestión política, conmigo no me corran con esa, porque en Nature, en The Lancet, en las mejores publicaciones del mundo sale esto que te lo voy a decir. O sea, no es un invento, ahí no corre. Habrá política, por supuesto, hay intereses económicos, obviamente, nadie los va a discutir, pero si nosotros nos vemos a ver quiénes usan una vacuna, quiénes usan otra, esperan hasta que salga una vacuna aprobada, o bien le ponen la que juntes. Bueno. Claro, además vos definís una estrategia alternativa bien interesante, que es decir, bueno, está bien, queremos comprar, claro, queremos anticiparnos, compramos de 3 o 4, pero vamos a ponerle a la gente el que esté aprobado, la que sirve, el que esté técnicamente y científicamente aprobado. Bien, mirá cómo se nos... hay 53, increíble, yo todavía tengo... Vamos a saltar a la tercera fotografía. La segunda hacía referencia a unos temas de alergia que ya hemos hablado, se nos fue el tiempo y quiero usar estos minutos para charlar de algún tema que no tenga que ver con la ciencia. A ver la tercera fotografía que elegimos para mostrarte. Te stalkeamos un poco en tus redes sociales y vimos que sos un hombre que ha tenido la oportunidad de viajar, de conocer el mundo como turista, pero también como un hombre que va a estudiar, que va a aprender, que va a un seminario, que va a dictar una conferencia, ¿no? Así que lo que te quería preguntar es, ¿qué le da a tu vida y a la vida a la gente de tu entorno el experimentar viajes? Cuando yo era chico tenía dos cosas como sueños, una ser médico y el otro ser explorador. Bien. Obviamente explorador no era el explorador inglés con el gorrito y en el medio de la jungla, pero bueno, ese era un sueño y creo que en alguna medida además tenías en términos ya psicológicos, sin ser psicólogo, tu vida nómade de niño hace que no seas un hombre demasiado arraigado a los lugares. Te permite esto de alejarte de... Yo siempre digo que a mí me gusta irme, pero me gusta volver. Bien. Entonces, he tenido, yo te contaba fuera de cámara que mi primer viaje fue a los 37 años, la primera vez que me subí a un avión, nunca había viajado en avión, y me fui a Australia 2 meses con un conocimiento de inglés hiper básico a un hospital que es uno de los mejores del mundo en medicina respiratoria. Y bueno, y eso te cambia la cabeza, porque eso fue uno de los momentos bisagras en mi vida profesional. Porque yo hasta ese entonces solamente hacía consultorio y participaba de congresos, todo eso sí siempre me gustó, pero ahí ves otro mundo desde el punto de vista científico. Ahí vi que los médicos atendían el consultorio y hacían sus doctorados, en esos lugares el Estado le paga para que lo hagas, acá te lo pagas vos. Claro.
Y entonces volví y me enfoqué en la idea de hacer mi tesis de doctorado. Y de ahí empecé a ver esto de que podía ir a un congreso, que me invitaban por suerte, y después ir a conocer otros lados, o sea, hacer una vida de congreso, unos días de traje y corbata, y después andar como cualquier persona. No me interesa mucho la idea turística, me interesa la idea del viaje, digamos, del viaje como fin, digamos, de todo lo que hace en vos un viaje. No solo lo que conoces, sino lo que vivís. Y descubrís mundos distintos al tuyo, y descubrís cosas que modifican en alguna forma tu forma de ser, de pensar y de actuar. Viajaste a muchos países, Sí, muchos. muchos. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo percibís que nos ven a los argentinos en general? En general muy bien. Yo siempre digo, depende de la persona con la que estás hablando, pero en general muy bien. Ha habido lugares donde por el hecho de decir argentino te asocian a Maradona, depende de la edad. Claro. Si una persona de mi edad me decía Maradona, Más y si alguien joven. joven te dice Messi, y eso une muchísimo. Vos sabés que eso me ha generado vínculos iniciales, digamos, como para poder generar cierta buena relación con alguien con el que estás charlando, y ha sido un modo de conectarte con la gente. Así que en general nos ven muy bien, en general muy bien. ¿Crees en Dios, Héctor? Sí, creo en Dios. ¿Cómo es tu vínculo Pero, con Dios y con las religiones? mira, yo he sido católico porque bueno, me han hecho católico en mis orígenes, y después con el paso del tiempo, las lecturas y ver otras religiones, y haber visto y haber ido a cultos de otras religiones, y ver en el mundo cómo son los budistas, los hinduistas y demás, y yo tengo una visión muy particular de las religiones y de Dios. Creo que puedo decir una herejía con lo que voy a decir, pero creo que el hombre inventa los dioses. A ver, los egipcios tenían sus dioses, los judíos tenían los suyos, los chinos tenían los suyos, pero han desaparecido esas distintas civilizaciones, y también han caído esos dioses. Entonces, yo creo que la necesidad de un dios es una necesidad humana. Uno necesita buscar un culpable, decir, no cae lluvia por culpa de Dios, le voy a rezar a Dios, y necesita tener una esperanza. Así como necesitamos tener la esperanza de tener una vacuna inmediata y que te digan, en diciembre la tenés, tenemos una necesidad de esperanza. Entonces, y también vos pensás una cosa, los hombres vivimos una vida, nosotros en general bastante bien, pero he visto lugares paupérrimos donde la idea de una vida trascendental, así, tranquilo, acá padeces como una rata, pero en otra vida te toca la mejor, o en otra, o en el cielo, o en otro plano te toca la mejor vida. Entonces, bueno, digo, me la banco acá porque tengo después otro futuro mejor. Entonces creo que los hombres inventamos los dioses. Hay una frase de Nietzsche que dice que Dios está hecho a imagen y semejanza del hombre. Exactamente, yo creo fervientemente en eso. Claro. Y bueno, entonces en ese contexto creo en Dios. Sí. Creo obviamente en Jesús, rezo. Vos sos un hombre de ciencia. ¿Crees en la trascendencia después de la muerte? ¿La muerte y la trascendencia después de la muerte? ¿Pensás en esas cosas o preferís pienso, no? Bien, lo pienso. Bien, sos un hombre, sí, sos un hombre. Todo el tiempo. Bien. Sí lo pienso. Yo creo que en esto no sé nada como la mayoría, porque obviamente hay que atravesar esa etapa para saber si existe o no. Desde el punto de vista de la fe y la creencia, sí creo que puede existir otras vidas, otro lugar a donde vayan las almas, claro que lo creo. Pero es una creencia indemostrable. Creo que esas creencias hacen que vos tengas una visión optimista de algunas cosas. O sea, si no, decir, esta vida no tiene sentido porque es puro penar, pero no, yo sí creo que existan otras cosas. ¿Tenés una definición de felicidad? ¿O tenés una búsqueda en ese sentido? Yo creo que hay muchas felicidades, no hay una sola felicidad. O sea,
estar en un lugar agradable, estar ahora hablando con vos me da felicidad. Estar con mis hijos haciendo una comida y que me digan qué rica la comida, me da felicidad. Estar en un congreso y que digas algo y alguien le queme un poquito, dar clases y que alguien le queme un poquito la cabeza, me da felicidad. Entonces no hay una sola felicidad, creo. Y a cada uno le hace feliz determinadas cosas. Como verás, no te estoy hablando de cuestiones económicas, porque no creo que lo económico, y en la pandemia sí algo que he aprendido es que con menos se puede vivir mejor en algunos aspectos. Bueno, alguien podrá decir, sí, lo dice después de todo. No, pero de verdad creo que eso no hace la felicidad, porque eso dura un ratito nomás. Creo que la felicidad son muchas, son momentos, son instantes. Bueno, pero quiero una más. Aguántenos, chicos, un minutito más. ¿Sos a esta edad algo parecido a lo que te imaginabas que querías ser cuando tenías 9 o 10 años y andabas por las escuelas rurales? Sí y no. Digamos, creo que sí en este aspecto de decir mi curiosidad eterna, que es insaciable, sigue estando. Y bueno, ¿no? Siempre está un poco esa sensación del histérico de que lograste algo pero te falta algo más. Uh-huh. Entonces, un poco está en esa búsqueda permanente de decir, bueno, ahora hice esto, pero mientras estoy haciendo esto, mi cabeza está pensando en otra cosa. Entonces, siempre está esa sensación de incompletitud, de que algo te falta, ¿me entendés? Siempre parto de que algo me falta, así me parece que me falta algo. Claro, tiene que ver con el perfeccionismo del investigador, del científico. Y ya te digo, vos hoy descubriste que la población argentina está impactada, pero no me alcanza con eso. Ahora quiero pasar el chivo de paso. A partir de este fin de semana lanzamos la tercera etapa del estudio y ahí investigamos lo mismo que en las otras dos, e investigamos, por ejemplo, cosas interesantes. Que hace poco hice un curso de sociología y en una charla de unos chinos, lo que pasó acá, de que yo me puse a cocinar, me sentí identificado, porque en China groseramente la gente empezó a cocinar más, a comer más sano, a hacer un poco de actividad física, que es lo que me pasó a mí. Entonces en las preguntas vamos a ingresar ese tipo de cosas, y también algo que me pareció muy interesante, que es cómo la percepción del paso del tiempo afecta a unas personas, lo ven de una forma y a otras de otra. Entonces va a haber preguntas sobre el paso, la sensación del paso del tiempo. Uy, todo lo que tenemos para hablar, sí, a mí me encanta ese tema también, así que ahí seguramente nos va a dar, apenas tenga resultados, para otra charla. Héctor, se nos fue el tiempo, un encanto la charla, pasó volando. Gracias, y bueno, hasta la próxima. Bueno, gracias Daniel por invitarme, la verdad que a veces a mí me cuesta hablar de mí, pero bueno, como acá no nos ve nadie. No nos ve nadie, exactamente, y la propuesta es esa, y la verdad que... Y me he sentido muy cómodo. Es lindo, bueno, porque eso, conocerte un poquito más allá de lo que te conocemos por tu tarea profesional. Gracias de nuevo y seguramente habrá otra oportunidad. Nosotros nos despedimos, disculpen chicos, nos corrimos unos minutos, pero nos parece que valía la pena. Nos reencontramos el miércoles con otra emisión de Aquí Ahora, Entrevistas a Solas.